Bueno, buenas tardes de nuevo. Hoy les presento un libro que muy especial. Miren, vamos a ir al grano porque hay tanto que decir de este libro que temo alargarme demasiado. Así que también me he hecho una pequeña chuleta para no perderme, ¿no? Vale, miren, últimamente he leído lo que yo creo que son, para mí, claro, los dos mejores libros sobre la Guerra Civil Española. Uno es A Sangre y Fuego, vaya título, del gran Manuel Chávez Nogales, escritor fundamental. Y el otro es este, un libro que yo desconocía y que lo he conocido gracias a un amigo que tengo muy ilustrado que me ilustra, me ilustra. Y entonces, bueno, me dijo, oye, tienes que leerte este. Bueno, lo busqué y tuve la gran suerte de encontrarlo, además, con esta editorial que me gusta tanto, que son los libros del asteroide, que están haciendo un trabajo buenísimo, buenísimo. Vale, vamos al asunto. El autor es Ferran Planas, un catalán de la zona bueno, del interior, un catalán del interior, de Súria y de por allí. Este libro, Ferran Planas, lo escribió en catalán, aunque yo he encontrado, pues el primero que encontré fue la edición castellana, gran traducción de Carlos Manzano, que creo que no lo habrá tenido fácil porque Planas usa un lenguaje muy coloquial, muy directo, que quizás es más difícil de traducir que otros. Vale, en castellano se titula El desbarajuste, qué palabra tan bonita, desbarajuste, es fenomenal. En catalán se titula El desgavell. El desgavell es una palabra un poco anacrónica, que se usa poco, por desgracia. Yo la última vez que la escuché en catalán fue en boca del señor Artur Mas, el inolvidable Artur Mas. Artur Mas usaba el término desgavell para referirse al gobierno del tripartito, aquel que hubo en la Generalitat de Cataluña, que dice, este gobierno es un desgavell. Bueno, pues él luego demostró que en fin, que el desgavell aquí, una vez entrados en el desgavell del gobierno de la Generalitat, pues no para, no cesa nunca. Seguimos en el desgavell. Bueno, el desbarajuste, el autor dice que cuando pensaba en el título de su obra, pensó en titularla primero La coña. La coña. Coña es una palabra que funciona en catalán y en castellano, y que en castellano pues igual la podríamos también poner como equivalente, como sinónimo de el cachondeo. El cachondeo no en tanto a jolgorio, a fiesta, sino cuando algo es ¿no? Como cuando alguien dice, esta organización es un cachondeo, ¿no? Este gobierno es un cachondeo. No se refiere a que se rían mucho y se lo pasen muy bien, sino que es un descontrol, en el sentido de descontrol. Bueno, este libro tiene 3 apartados. Primer apartado, el exilio. Segundo, la guerra. Y tercero, la república. Es decir, nos cuenta... Ferran Planas era muy aficionado al cine, eso se deduce leyéndolo. Y él cuenta la historia como un flashback sucesivo. Empieza por el final y va hacia el principio. Exilio, guerra, república. Es un testimonio, este libro es un testimonio. Ferran Planas, aunque escribe muy bien, yo creo que hizo muchos esfuerzos por escribir tal como le sale, a chorro, en catalán se dice pel broc gros, por el agujero grande, pues a chorro. Está escrito así, y es fabuloso. Miren, en la portada está la foto de 4 amigos y uno llega a la conclusión leyendo de que esta foto está hecha en el campo de refugiados españoles de Saint-Cyprien, en el sur de Francia. Aquí están Joaquim Amat Piniella, escritor que escribió una obra sobre los campos de concentración muy buena, que es K.L. Reich. Está él,
está un señor que se llama Pere Vives, que tiene mucha importancia dentro de la obra, porque eran muy amigos y una persona que le influyó mucho. Y este señor de aquí es uno que se llamaba Arnal. Arnal era dibujante profesional, y hacía caricaturas y tal en una publicación catalana de la época anterior, incluso anterior a la República, sí, que se llamaba Pepito. Bueno, este señor, cuando llegó a un campo de concentración controlado por el ejército alemán, por las SS, un día un guardia de las SS le pilló unos dibujos pornográficos. Dios mío. Pues ¿saben qué pasó? Arnal salvó el pellejo gracias a los dibujos pornográficos, porque los SS le dijeron, oye, si nos sigues haciendo dibujitos pornográficos, pues nosotros te vamos a cuidar bien. Así que se salvó gracias a la pornografía. Otro se salvó gracias a que era un hombre estoico y más bien pesimista, que dijo, yo como no espero nada bueno de la vida, pues estar en un campo de concentración tampoco me parece tan mal, porque hay cosas tan horribles que, en fin. Bueno, volvamos al asunto. Ferran Planas escribió 2 libros. Este en catalán, aunque yo encontré la traducción al castellano, y otro en castellano. Curioso, ¿no? Esto nos lleva de nuevo al tema del bilingüismo. Curioso que Ferran Planas, el segundo libro que hace, segundo y último, no escribió nada más, que se titula Camino, Caminos en plural, pues lo escribió directamente en castellano. Y no existe, que yo sepa, no existe traducción al catalán. ¿Para qué? También. Bueno. ¿Qué más? Si ustedes buscan un dato curioso, si ustedes buscan información de Ferran Planas y del desbarajuste o el desgavell en la Wikipedia, van a encontrar una entrada en catalán, en la Wikipedia en catalán, que dice que este libro se publicó en el 69, dice la Wikipedia literalmente, drásticamente censurado por el franquismo, por el régimen franquista. Bueno, pues les tengo que comunicar algo, señores de la Wikipedia. Hay un error. No lo censuró el régimen franquista, lo censuró la intelectualidad catalana. ¿Por qué? Porque este libro pone los puntos sobre las síes a una serie de asuntos. Primero, el exilio no es ni épico ni nada. El exilio fue un desastre absoluto. La gente quería sobrevivir, la gente se olvidó de ideologías, querían comer, señores, querían comer. Porque actualmente, ya saben ustedes que en Cataluña se usa la palabra exilio para referirse a algo que no tiene nada de exilio, que es un señor que vive en un chalet fantástico al lado de Bruselas. Claro, esto era exilio, pero estos exiliados pues se preocupaban de comer y tiene una frase fabulosa que dice: lo mejor que me pasó lo más interesante que me pasó durante este periodo fue que cogí la sarna. Esto es lo más interesante que le pasó cuando estaba exiliado. Y dice que se la sacó pues metiéndose debajo de un chorro de agua y frotándose, dice, como si lavara platos. Así se quitó la sarna. Bueno, esto es el exilio, lo demás son, en fin. Vamos a dejarlo. Bueno, ¿qué más? ¿Qué le pasa más? ¿Por qué censuraron a este libro los intelectuales catalanes? Y de la izquierda, porque este es otro tema. El relato, que se dice ahora tanto la palabra relato, el relato de la guerra y del exilio, es un relato controlado férreamente, drásticamente, como dice la Wikipedia, drásticamente por la izquierda intelectual, por esta cierta intelectualidad catalana que tendía a las izquierdas y a mitificar cosas.
¿A quién más pone en su sitio Ferran Planas? A Lluís Companys, que ya hablé de Lluís Companys en otra ocasión, y ya comenté, como a Lluís Companys le fusilaron pues al terminar la guerra, pues parece que no se pueda contar que este hombre, pues oiga, en fin, como presidente de la Generalitat, pues yo creo que tuvo más desaciertos que aciertos. ¿Qué más cosas pasan? Cuenta cómo era la Esquerra Republicana de Cataluña, ERC, cuenta cómo era en aquella época. Y no ha cambiado mucho. Dentro de Esquerra Republicana había sectores distintos. Uno muy influyente era un sector que se llamaba Estat Català. Actualmente hay un residuo de Estat Català, pero yo creo que pintan poco y están más bien un poco para allá. Estat Català, en aquella época, a los de hoy pues no tengo el gusto ni ganas, en aquella época Estat Català estaba seducida por el fascismo y por el nazismo. Tuvo miembros que se fueron a Múnich a hacer un cursillo con las juventudes nazis. Bueno, pues este sector, Estat Català, era muy influyente dentro de Esquerra Republicana y por lo tanto influyeron mucho en el gobierno de la Generalitat. Y aquí lo cuenta, y habla del famoso Joan d'Encàs. Joan d'Encàs tiene un historial fascista clarísimo. Lo que pasa es que hay que situar las cosas en su momento. En aquel momento el fascismo era encandilaba a mucha gente en España y en Europa. En Italia, pues no. D'Encàs, por cierto, una vez se marchó, se exilió, pero se exilió a la Italia de Mussolini, que le acogió muy bien, porque era de su cuerda. Bueno, libro censurado por la intelectualidad catalana, porque tocaba cosas que ellos no quieren que se toquen, ellos quieren que se hable muy bien de la Generalitat, de Lluís Companys, de no sé. Bueno, pues aquí cuentan las cosas como eran. Y era un caos, un desastre. Bueno, en el periplo, en el recorrido que nos cuenta Ferran Planas por aquí, yo creo que, ¿por qué digo que es uno de los dos mejores libros sobre la guerra civil? Porque lo cuenta desde su perspectiva humana, directa, personal, sin hacer ideología, sin hacer apología de nada. Y además, bueno, tiene episodios muy, muy divertidos. Hay episodios que incluso remiten un poco a la literatura picaresca, porque, bueno, el hombre pues le pasa de todo y lo primero que tiene que hacer es sobrevivir. La primera obligación es sobrevivir. Luego ya vendrá lo demás. Pues bueno, Ferran Planas resulta que cuando estalló la guerra, a él le pilló haciendo la mili. Eso sí es tener suerte, Ferran. Le pilló haciendo la mili en Guadalajara, en la maestranza. Bueno, él pues naturalmente pues hizo lo que hace cualquier joven, que es intentar pues conseguir el máximo número de permisos, escaquearse, etcétera. Pero terminan mandándole, cuando ya la guerra ya está en marcha, terminan mandándole a una guarnición republicana en Guadix, en Granada, provincia de Granada. Y allí termina en una batería de artillería, de cañones, en las Alpujarras, y se aburren un montón porque ahí el frente... Era de estos puntos donde el frente se estabilizó tanto que pues de una trinchera a la otra se insultaban, pero también se pasaban mensajes, en fin, intercambiaban cosas. Y un día, como están tan aburridos, Ferran Planas dice, oye, vamos a probar en nuestros conocimientos de artillería, ¿no? Y veían un campanario al fondo y empezaron a lanzarle cañonazos, porque primero habían hecho unos dibujos de la curva que dibuja el obús y tal, a ver si vamos
A ver si echamos abajo el campanario. Bueno, pues dispararon 6 veces, ninguna de las 6 tocó el campanario, y él dice, pues que además no supimos dónde cayeron los obuses. Es probable incluso que cayeran en nuestras filas, ¿eh? Pero no pasó nada. Dice, 2 días más tarde nos respondieron desde el otro lado con unos cuantos cañonazos también, que tampoco dieron en ningún lugar especial, ¿eh? Cayeron pues en los campos y tal. Vale, miren, ahora vuelvo a Chávez Nogales y a Sangre y Fuego, que es un libro que descubrí gracias a una obra monumental de Andrés Trapiello, que se titula Las armas y las letras, obra monumental en la que describe la relación entre intelectualidad y guerra, en qué bando se posicionaron, porque hay una tendencia a decir que los intelectuales estaban con la República, y esto es falso. Los intelectuales estaban unos cuantos con la República, otros tantos con el otro bando, ¿eh? Y eso es así de sencillo. Esto también desmonta un poco el discurso, el relato, ¿eh? Eso que les gusta tanto, el relato. Vale, pues Andrés Trapiello debería incluir este libro, deberías incluirlo, Andrés, no sé si me escuchas o me ves o algo, pero yo creo que este libro, porque lo he buscado y no está en Las armas y las letras, y yo creo que debería estar, porque es fenomenal, ¿eh? Un libro fantásticamente bien escrito, muy crudo, pero a la vez muy divertido, a la vez muy trágico, recoge cantidad bueno, todo el apartado del exilio, que quizás es el que ocupa más páginas, es fenomenal, ¿eh? Todo lo que sucedía en Francia, en la zona del sur de Francia, en fin, vividores, en el bando republicano, de los exiliados republicanos, pues había vividores que se aprovechaban de los demás, en fin, pues lo humano al final termina saliendo y termina teniendo más importancia que lo divino, por decirlo así, porque hay gente con una jeta tremenda, con una desfachatez tremenda, pues que se aprovechaba de sus compañeros, en realidad, y les hacían las 1000 perrerías, las 1000 trapisondas. Bueno, todo el repaso que hace al periodo este, yo creo que hay que leerlo porque, primero, para quitarnos un poco de la cabeza el relato oficial, de unos buenos y unos malos. Es difícil encontrar buenos y malos en esta historia, es muy difícil, y eso no es solo desmontar el relato, hay que construir un relato nuevo, porque España está todo el día un poco a la greña, y miren, aquí tiene una frase que me gustó mucho también, que dice: quizá deberíamos preocuparnos menos por el bien de España y preocuparnos más por el bien de los españoles y españolas, dirían ahora. Y esto es aplicable a todo, Aquí en Cataluña tenemos un statu quo político que habla mucho de Cataluña, pero no habla nunca de los catalanes. ¿Por qué? O sea, tú cuando dices Cataluña, o cuando dices España, ¿a qué te refieres? ¿A un mapa? ¿A un símbolo? ¿O te refieres a las personas, a los ciudadanos que viven en él? Porque ¿de qué nos sirve una bandera, de qué nos sirve un mapa, si la gente que está viviendo allí lo pasa mal, se está peleando, vive en malas condiciones, no es feliz, que hay que buscar ¿qué? La felicidad de un país, pero perdonen, pero es que a mí esto lo digo así, pues riéndome, pero a mí me da mucha rabia, porque, oiga, dejé de hablar de Cataluña o dejé de hablar de España, me da absolutamente lo mismo. Hablé de las personas, hablé de la ciudadanía, de la gente que está allí, porque es que a uno le da la impresión de que España o Cataluña es un lugar abstracto en el que
en el que no vive nadie. No, no, no. El tema es que cuando se habla de esto,